De verdad le doy muchas gracias a nuestro Señor de estar con ustedes compartiendo ese lindo regalo que nuestro Señor me dio ya hace 11 años, y de paso aprovecho para darle gracias al Padre que tuvo la bondad de prestarnos la iglesia. Este regalo fue el 5 de mayo de 1995. En la Universidad Nacional en Bogotá estaba mi sobrino odontólogo, 23 años, mi esposo que nos acompañaba y yo que también soy odontóloga. Mi sobrino y yo estábamos haciendo una especialización. Teníamos que ir a recoger unos libros a la Universidad Nacional, por eso estaba lloviendo muy fuerte. Cuando íbamos de camino a la facultad, nos cayó un rayo. Ustedes no se imaginan lo impresionante que fue eso. Quedamos en paro cardíaco, mi sobrino y yo. Mi sobrino se quemó adentro de su cuerpo, el rayo le entró en el corazón, le salió en el pie derecho. Yo me quemé espantosamente, hermanos. El rayo carbonizó mi brazo, quitó toda la carne de mi brazo, quemó mis senos gravemente, le quitó casi toda la carne de mi estómago, mi vientre. Las piernas fue lo que peor se quemaron. El rayo también quemó mi hígado, mis pulmones, mis riñones se afectaron con la quemadura. Ustedes saben que las quemaduras eléctricas queman adentro también. Tenía el DIU y ese DIU permitió que se me carbonizaran las trompas y los ovarios. Y también quedé en paro cardíaco, igual que mi sobrino. Los médicos no pudieron, se demoraron un poco en hacer la reanimación porque no nos podían recoger, porque pasábamos electricidad, porque había mucha agua ahí, y hasta que dejó de pasar corriente no nos pudieron recoger. Nos llevaron a hacer la reanimación, mi sobrino murió, a mí me llevaron al Seguro Social, y en el Seguro Social los médicos me entraron a hacer la cirugía. Allí tengo un nuevo paro cardíaco. Cuando tengo este nuevo paro cardíaco, los médicos reúnen a mi familia y le dicen que estoy tan quemada que no hay posibilidad para mí, porque lo grave de mis quemaduras son las internas, mis órganos, que en cualquier momento podía morir, y los médicos le dan ese parte a mi familia y le dicen que era mejor no conectarme a una unidad de cuidados intensivos porque era alargar mi sufrimiento. Pero mi familia y mi hermana médico dicen no, mi hermana la médico dice no, ustedes no son Dios, yo voy a llevar a mi hermana a otro hospital donde haya unidad de cuidados intensivos. Me llevaron a una unidad de cuidados intensivos y ¿saben qué? Les doy gracias a Dios que yo hubiera estado en coma, porque ¿saben qué les digo? Yo defendía la eutanasia. Si yo me hubieran preguntado, hubiera dicho déjenme morir dignamente, y en este instante estaría en el infierno. Pero gracias a Dios mi familia decide por mí, me llevan a un hospital en Bogotá, se llama Asistir, y en Asistir duré 3 días en coma, muy grave, y cuando estaba ya casi muriendo, porque los riñones no estaban filtrando, me estaba muriendo, y al tercer día nuestro Señor me devolvió. Para la sorpresa de los médicos, para la sorpresa de todo el mundo, el Señor me devuelve.
me devuelven y me regresan al Seguro Social. En el Seguro Social hicieron todos los días unas curaciones muy dolorosas donde limpiaban mis tejidos muertos, y al mes y medio me dicen los médicos: mira, Gloria, hemos hecho todo, pero las piernas no respondieron, hay que amputar. ¿Ustedes se imaginan? Toda la vida trabajé cuidando el cuerpo. Hice un culto en mi cuerpo, gasté tanto dinero cuidando mi cuerpo, hacía 3 y 4 horas de aeróbicos diarios, me llevaba entre anorexias y bulimias, drogas para adelgazar, medicamentos, y era muy orgullosa de mis senos, y los senos que más me enorgullecían estaban carbón, sin carne. Cuando a mí me dicen que me van a cortar las 2 piernas porque no responden, me subieron del 5º piso al 7º piso. Allí vi una señora que le habían cortado una pierna y le iban a cortar más arriba. Yo tenía 2 valores. Yo pensaba que la gente era feliz en la tierra consiguiendo mucho dinero y estudiando mucho. Pensaba que eso era lo que valía en el ser humano. Cuando no podía bajar saliva, deglutir porque estaba muy quemada, cuando me ardía respirar, cuando veo que van a cortar mis 2 piernas, digo, ¿para qué el dinero? Ni todo el oro del mundo compra un par de piernas. Y yo nunca le di gracias a Dios por tener esas piernas. Hablaba, mis piernas, yo, todo era yo. En ese momento yo le doy gracias a nuestro Señor por las piernas y le pido, por favor, no me las cortes, Señor, déjamelas. Así sea para medio caminar, no me las cortes, Señor, por favor, déjamelas. Nuestro Señor me regaló mis piernas. Las piernas toman de nuevo circulación, eran negras como una ciruela pasa, bien oscuras y con muchos huecos. Retoman circulación mis piernas y aquí están. Lo único que me quedó fue que quedé con dificultad al caminar porque mis pies quedaron caídos y tengo que usar bota de caucho, zapato tenis, porque si uso de otro zapato me pasa corriente en mis pies. Fue lo único. De resto, aquí estoy. Ustedes saben, hermanos, cada vez que doy un paso de estos, le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. Qué don tan hermoso de su amor que yo pueda caminar. Todo es un don, todo es un regalo. Pero yo no lo vi como regalo hasta cuando me iban a cortar las piernas. Para terminar rápidamente con lo físico, porque fue muy largo mi proceso de sanación y de curación, duré 1 mes y medio y al 1 mes y medio después me dan salida. Me fui sin senos, con un hueco acá en mis costillas. Después de 1 año y medio se llenó, el Señor me restauró los senos sin obra de médico. Él me los llenó, volvió y me formó mis senos. La cicatriz que estaba tan profunda hacia abajo sale, quedé con senos y se llenó esta parte de mi costado que fue la más difícil de llenar. Esta parte de acá, esta fue la que más difícil se llenó, era un hueco muy grande. El Señor lo llenó al 1 año y medio. ¿Y saben por qué tanto milagro? ¿Tanto don? Porque con ovarios quemados me dijeron que nunca más iba a tener hijos. El Señor me regaló una hija, tiene 9 años, se llama María José. Este hermoso regalo tan grande.
Lo más hermoso de esto, y les digo con vergüenza, cuando a mí me cae el rayo, en ese momento tan confundida mi vida, entre tantas cosas y conocimientos que me metí en la vida, yo no creía en Dios cuando el rayo me cae. Yo pensaba que el ser humano cuando moría se acababa y listo. Se acabó, un animal racional que desarrolla su intelecto a mucha potencia y no más. Porque yo estaba estudiando con muchos científicos ateos y como yo me dejaba mover como una hoja, pues cuando anduve con ateos, que mi doctrina era el ateísmo. Por eso lo más hermoso, cuando a mí me cae el rayo, hermanos, y les pido perdón, porque no tengo palabras para describir este hermoso regalo. Cuando me cae el rayo, en ningún momento paré. Veo mi cuerpo y ahí tirado, quemado, pero yo estaba en una luz, en un amor, en una paz, en un gozo infinito, un amor eterno, un gozo eterno, algo que no se puede describir. Yo voy arriba, subiendo y veo una luz inmensa. Y veo, estoy en ese instante libre, libre, libre del tiempo, libre del espacio, en un eterno, en una eterna plenitud, en un amor que nadie puede describir, en un gozo tan grande. Jamás en mi vida había experimentado la paz, la felicidad, el amor de esa manera tan inmensa. Cuando yo voy subiendo hacia arriba, me voy acercando a esa luz, vi a todas las personas en un instante. Yo las abracé, yo quería que la gente sintiera el amor que a mí me inundaba y nadie me sintió. Solo mi hija de 9 años, la mayorcita, fue la única que sintió que yo la abrazaba. Cuando voy arriba, muy arriba, fue un momento hermoso cuando veo a mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, toda mi familia, todo mi linaje estaba ahí en un momento de comunión hermoso. Pero yo seguí subiendo y cuando voy arriba veo una luz, que la luz hermosa está abierto, hay una abertura. Yo me doy cuenta porque tenía en ese instante sobre mí una sabiduría, un conocimiento por encima de mi pobre proceso mental. Y yo me doy cuenta ahí que esa luz que palpitaba con tanto amor, palpitaba, latía, era una luz viva. En ese instante yo me doy cuenta que esa luz viva, que palpitaba de amor, era el corazón de Jesús, es el corazón de Jesús. Él, ahí, y estaba abierto en un lado, como una puerta, como una herida. Y cuando yo me acerco ahí, a lo lejos de esa herida, de esa puerta, veo un amor vivo, un agua viva. No lo puedo describir, lo hermoso, lo grande que es. Mis comparaciones son tan pobres porque no tengo las palabras para decirlo. Y yo quería entrar y en ese instante oigo la voz de mi esposo, me dice: Gloria, por favor no se vaya, regrese, no sea cobarde, los niños, Gloria. En ese instante a mí me regresan, no tenía libertad, no tenía voluntad. Yo hubiera tenido voluntad, hubiera luchado por quedarme, pero no me quedaba, porque allí entra quien está en gracia de Dios, y yo no estaba en gracia de Dios. Cuando a mí me devuelven, entro a mi cuerpo y mi cuerpo convulsionó, fue muy doloroso entrar y estaba muy achicharrado, el dolor de mi cuerpo, el dolor de mi vanidad fue terrible. Cuando tengo el nuevo paro cardíaco en la cirugía, ya tengo una experiencia distinta, porque veo cómo de las paredes del quirófano
salen un montón de personas con un odio, con una mirada, con unos ojos de odio terrible. Primero empecé a razonar humanamente y digo, estoy alucinando, estoy sin oxígeno, estos brutos me tienen en hipoxia. Y en ese instante otra vez tengo una sabiduría sobre mí, un conocimiento por encima de mi pobre proceso mental. Y me doy cuenta que son todos los pecados que yo había cometido desde los 13 años hasta el último instante de mi vida. ¿Por qué a los 13 años? Porque a los 13 años morí. La gente dice que morir es cuando a uno lo llevan y lo entierran. No, no es así. Morí a los 13 años. A los 13 años me solté de la vida de fe, me solté de las manos de Dios, me solté de las manos de mi mamá y empecé a andar conforme el mundo dice que es un joven feliz. Que de feliz no fue nada porque mi vida fue terrible desde los 13 años en adelante. Quiero compartir con ustedes la muerte que tuve a los 13 años, que no fue la del accidente. A los 13 años era una niña de provincia, muy feliz hasta los 13 años. Mi madre, una mujer adoradora del Santísimo Sacramento, una mujer muy pobre pero con un amor increíble al Santísimo Sacramento, una santa. Cuando yo estaba en mi pueblo, amaba mucho a Dios, amaba a la Virgen, me encantaba ir a misa y visitar enfermos y pobres. Mi familia era muy pobre y nunca faltó un plato de comida para alguien más pobre que nosotros. Cuando llegué a Bogotá y conozco a estas niñas, entré en el grupo de las niñas rebeldes, de las niñas que eran muy vivas, entre comillas, de las que sabían todo. Y en menos de 3 meses, hermanos, en menos de 3 meses, dejé de deslumbrar del dinero, que ellas tenían mucho dinero, que compraban todo, que tenían tantas cosas. Y a los 3 meses yo ya fumo igual que ellas, porque me decían que era muy moderno, que era muy chévere, yo ya tomo, yo ya pienso igual a ellas, yo ya veo normal que mis amigas se acuesten con los novios, yo ya veo normal que ellas hayan abortado, conozco que es un aborto, conozco que ellas planifican y me parece todo muy chévere, me parece muy bien y empiezo a admirar lo que ellas hacen y soy una fotocopia de ellas, es triste. A los 13 años ya voy a la brujería, que me lean las cartas, caigo en la adivinación, en los horóscopos y en toda esa cantidad de cosas. Empiezo a leer libros de meditación, de poder mental, a los 13. Me morí a los 13. Un pecado trajo otro pecado, me volví rebelde a mi mamá se me volvió la enemiga porque me hablaba de Dios, me hablaba de virginidad, mis amigas me hablaban de todo lo contrario. A los 13 años ya quiero solo la música rock and roll y hacerlo de mis amigas, pero mi madre no me dejaba y cogí mucho fastidio a mi mamá. Cuando estaba ya suelta de la mano de Dios, llena de pecado, cogí mucha rabia a la iglesia. Me volví anticlerical, igual que mis amigas, porque yo era la copia de ellas. Hablaba mal de los sacerdotes para no confesarme, porque es muy fácil uno buscar un pecado afuera para no reconocerse pecador dentro. Y no me volví a confesar. Eso fue lo más terrible que pasó en mi vida. Nunca más me volví a confesar sacramentalmente. Por eso los pecados salen por mí desde los 13 años. Cuando yo veo que el pecado es vivo y que el pecado tiene su paga, la paga del pecado era yo, el rico, el pobre, todo el mundo tiene ese momento de encuentro y el dinero y todo se queda, el estudio, la inteligencia, todo se queda, nada sirve, solo sirve la realidad.
¿Has vivido sin Dios? Los pecados vienen por ti. Yo salí corriendo, aterrorizada. No sé en qué momento atravesé la pared del quirófano. Cuando atravesé la pared del quirófano entré en unas celdas vivas, un amor vivo. Al principio esas celdas tenían mucha luz y se sentía mucho amor. Y vi a muchas personas en esas celdas vivas, esos laberintos, no sé cómo ponerle el nombre. Y ahí estaban vestidas esas personas como si fueran un sol, sus vestidos como un sol, como una luz inmensa. Yo me doy cuenta que esas vestiduras de luz como un sol eran todas las personas eucarísticas que a diario habían recibido a Jesús sacramentado y estaban vestidas del Cordero de Dios. Una luz inmensa resplandecía de sus vestiduras. Estaban cristificadas. Cada vez que la persona recibía a Jesús, Jesús vestía su alma de su carne y de su sangre. Estaban vestidas del Cordero, estaban hermosas, pero yo no me podía quedar porque yo seguía bajando. Cuando estoy bajando, veo a mi madre que había muerto vestida de sol, como un sol, y me doy cuenta que mi mamá no era loca. Yo decía, mi madre es una mujer loca. ¿Por qué es loca? Porque era pobre, porque no tenía estudio, porque tenía un esposo borracho, adúltero, mi papá, y muy sometida porque mi papá era muy machista. Y sin embargo ella se reía y mantenía feliz. Y yo decía, ¿cómo puede una mujer ser feliz con una vida tan desgraciada? Y mamá me decía, mija, es que yo soy feliz porque me he enamorado de Cristo. Siento un fuego aquí en mi corazón y lo amo, lo amo, lo amo. Por eso no necesito que la gente me haga feliz, porque yo quiero hacer feliz a la gente y que todo el mundo se salve, que toda la gente sienta el amor que yo tengo acá. Entonces yo decía, tengo una mamá loca, y me daba vergüenza que la gente supiera que esa era mi mamá. Pues me di cuenta que no era loca, se enamoró de Cristo y Él la vistió. Yo seguí bajando porque no tenía voluntad y yo quería devolverme y no podía y seguía bajando. Cuando voy bajando, olía horrible, las personas ya era oscuro, las personas se deformaban, estaban desfiguradas, y me doy cuenta, con dolor, me doy cuenta que esas personas están sufriendo. Pero me di cuenta de algo terrible. Por primera vez me veo dentro de mí y me doy cuenta que el pecado es vivo. Uno dice, yo soy mentiroso, yo soy ladrón, soy chismoso, soy adúltero, y cree que eso se queda afuera. No, el pecado es vivo y entra a habitar dentro de uno. ¡Qué horror! Usted hubiera visto mi alma, lo pavorosa que era, lo espantosa. 22 años sin confesión sacramental, viviendo conforme a mis pobres criterios, y los pecados chillaban y se movían dentro de mí. Yo gritaba y sin embargo seguí bajando, y cuando iba mucho más abajo estaba en unos pantanos y las personas estaban metidas en esos pantanos. Yo los veo a ellos en esos pantanos gritando avergonzados, y veo a mi padre. Cuando veo a mi papá, le grito, papi, ¿usted qué hace aquí? Mi padre había muerto. Mi padre llora y dice, mi hija, el adulterio, mi hija, el adulterio. Cuando uno está allí, el pecado ya pierde su máscara de bueno. El pecado se ve como es, y da mucho horror y mucho dolor la consecuencia del pecado de uno en los demás. Mi padre estaba en el eterno presente, y en ese eterno presente lloraba cada vez que veía a mis hermanos llegar borrachos y llegar a la casa a maltratar a sus hijos, porque ese fue el hogar que tuvimos nosotros. Mi padre lloraba cada vez que mis hermanos se acostaban con otra mujer fuera de su esposo. Yo, cuando veo a mi padre llorando, no pude hacer nada, yo seguía bajando. Y mi padre
Padre decía, gracias, gracias Señor, esos 38 años de oración de esa mujer que me diste por esposa. Gracias a esos 38 años yo me salvé. Sin embargo, yo seguí bajando. Cuando llegué a una parte plana, un odio vivo se abre y yo me voy ahí de cabeza en ese odio vivo. Cuando yo me voy ahí, yo gritaba enloquecida. Me cogen de los pies y de inmediato sobre mí se botan un montón de criaturas horribles. Era un odio vivo, unas tinieblas vivas. Me quemaban y no había candela. Las tinieblas me quemaban, esas tinieblas. Yo siento mis pecados por dentro de mí, me queman también. Y yo empecé a gritar, almas del purgatorio, sáquenme de aquí. Cuando grito a las almas, oigo el rechinar de dientes, cómo lloraban y gemían millares de personas que estaban en ese hueco. Cuando yo las veo, me dio mucho dolor, porque me doy cuenta que ahí están las personas que se han suicidado. Vi mucho joven, me dio tanto dolor. Y yo grito, desesperada, sáquenme de aquí. Yo nunca he robado, yo nunca he matado. Yo le daba mercado a los pobres y sacaba muelas gratis a los necesitados. Y desesperada grito, es que soy católica, sáquenme de aquí. Cuando grito que soy católica, veo una luz, unas escaleras, y en esas escaleras veo a mis padres. Mi papá en el primer escalón, 4 escalones más arriba, mi mamá con mucha luz. Cuando yo los veo a ellos, yo grito, papito, mamita, sáquenme de aquí. Cuando ellos me ven en ese hueco, usted ha visto el dolor de sus ojos. Mi papá llora y dice, no, Señor, mi hija no. En ese instante, yo entiendo que ellos no me podían sacar, pero entiendo que todos los padres, todos, vamos a responderle a nuestro Señor del hogar que le hemos dado a nuestros hijos. Todos los padres vamos a responder que hemos sembrado en el corazón de nuestros hijos un don que Dios da a los padres de imprimir en los hijos una huella para toda la eternidad. Y una persona sin Dios que le imprime a los hijos. Pues a mi padre llora, porque un borracho no le puede decir a su hijo que no sea borracho. Un ladrón no le puede decir a su hijo que sea honrado. Una persona mujeriega no le puede decir a su hijo que sea transparente y fiel. Y mi padre lloraba mucho. Y entonces en ese instante, cuando veo el dolor de mis padres que están respondiendo a Dios por mí, ¿por qué no sembraron valores en mí? ¿Por qué no me formaron para la eternidad? Yo en ese instante grito, sáquenme de aquí, soy católica, no tengo por qué estar aquí. Cuando grito de nuevo que soy católica, se escucha una voz tan dulce, todo lo llena de paz, todo lo llena de amor. Y esa voz me dice, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Ni idea. Y yo me sabía el primer mandamiento, porque mi mamá siempre hablaba del primer mandamiento. Y digo el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y me dice esa voz, muy bien, ¿y tú lo has amado? Yo grité, yo sí. Cuando me dicen no, todas las máscaras de santa se me caen al piso, toda mi falsedad. Mi corazón quedó abierto, la intención de mi corazón, todo queda a la luz. Y me dicen, no, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas. Tú hiciste un Dios a tu acomodo. Solo te acordabas de tu Señor en momentos de necesidad, en momentos de sufrimiento, porque tú tenías un Dios. Tu Dios, el dinero. A mí cuando me dicen que mi Dios es el dinero, yo grité, ¿pero cuál dinero? Si yo allá en la tierra dejé muchas deudas, estaba en quiebra y tenía muchas deudas, hasta allá hablé, porque en ese instante me abrieron
el libro de mi vida. Qué bueno es Dios, cómo nos ama tanto, que a cada quien nos tiene un libro con nuestra vida. El libro de la vida, hermoso, hermoso. Yo vi mi vida desde el principio. ¿Saben cómo? Vi cómo se acercaban el óvulo y se acercó el espermatozoide al óvulo de mi madre. No se alcanzaron a tocar, así, y hubo un chas, como una explosión. Y el vientre de mi mamá se iluminó con un sol hermoso, mi alma, una luz, mi alma, plena madurez, pleno conocimiento, plena comunión con Dios. Yo hablaba con Dios, una criatura en el momento de la fecundación ya habla con Dios. Si no, miren un bebé recién nacido, el bebé como se ríe solito y se goza solito y suelta unas risotadas porque está gozando de Dios. Yo vi cómo Dios gozaba, hablaba conmigo y gozaba conmigo, y hasta los 3 años hablaba así, muy cerca. Pero después de los 3 años, el Señor se escondió como un fuego dentro de mi corazón para respetar la libertad que yo tenía para asumir amar a Dios o no amarlo. En ese instante era mi madre y mi padre los que estaban llamados a cuidar los talentos que Dios me había puesto y a cuidar el amor de Dios en mi corazón. Cuando yo era pequeña y mi alma estaba como un vasito, como este vaso, lleno del amor de Dios, lleno. Cuando yo era pequeña me decían, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Yo decía, yo quiero ser médico. Papá decía, ¿para tener dinero? Yo decía, no, para ayudar a los pobres. Pero cuando empecé a pecar, en esta agua transparente entró como un barro cada pecado vivo, y un pecado pequeño le abría la puerta a uno más grande. Mentirosa, perezosa, chismosa, envidiosa, conflictiva, y me iba llenando de pecado. Mi alma blanquita se iba poniendo negra, y es por ponerle un nombre porque es mucho más terrible, cómo mi alma se fue ensuciando. A medida que me llenaba de pecado, iba perdiendo el agua del amor. No amaba a Dios, no amaba a la gente, solo pensaba en mí misma, en mi felicidad, en mi egoísmo, el yo. Pobrecita yo, no tengo dinero, pobrecita yo tan de malas, ¿cómo sufro? Ya no pensaba en el sufrimiento de los demás. Fue muy triste cuando el Señor va mostrando en el libro de la vida cómo me voy llenando de pecado, cómo me voy confundiendo, y cómo a los 13 años el pecado me encegueció. Y yo cuando el pecado me enceguece, empecé a ver lo malo bueno. El pecado lo empecé a ver bueno y a defenderlo. Y me ensordecí. ¿Y saben qué fue lo triste? Voy de camino donde yo ya veo el aborto bien, donde mis amigas han abortado, y mis amigas me hacían sentir muy mal a mí porque era virgen, y me decían, qué estúpida eres, no gozas la vida, ¿qué te pasa si nosotros pasamos muy bien? Pero ¿saben qué? Mis amigas, cuando tuvieron experiencia de aborto, usaban muy bien los métodos de planificación porque sus mamás eran muy modernas y las llevaban, tan pronto se desarrollaban, al ginecólogo y tomaban la píldora, y en mi país no sabían que era un preservativo y las mamás los traían de Estados Unidos, y yo ya conocía que era un preservativo muy chica. A los 16 años se murieron mis ilusiones. A los 16 años quedé destrozadísima, hermanos. Dios me muestra en el libro de la vida cómo el enemigo me rodeó y me fue nublando la visión para que yo a los 16 años ya estaba lista
para ofrendar un sacrificio humano. ¿Y cómo sucedió ese sacrificio humano? Cuando uno está en el libro de la vida, el Señor le muestra lo que uno no ve con los ojos. Me mostró cada aborto y el sacrificio humano donde la humanidad lleva a su hijo a ser degollado y destrozado y ofrecido a los demonios, al demonio. Y una humanidad nacida para el amor, para alabar y glorificar a Dios, cometiendo lo más abominable, el peor de todos los pecados que yo cometí, se llamó aborto. Por la oración de mi mamá, cuando mis amigas abortaron, ellas estaban tan deprimidas y decían que no les había dolido y no era nada, empezaron a buscar felicidad con anestesia, fumaban marihuana, consumían el LSD, hongos, y se degradaban cada día más. La música, el rock, el baile, los paseos, acostarse con un muchacho, luego con otro, más droga, más alucinógenos, y se volvió un círculo vicioso donde ellas iban degradando. Sin embargo, por la oración de mi madre, el Señor me mostró la oración de mi mamá. Por la oración de mi madre, yo no caí en la prostitución, que llegaron ellas hasta hacer orgías y cosas de estas, porque por la oración de mi madre fui una mujer con un solo hombre en mi vida, mi único novio, que fue mi esposo después. Por la oración de mi madre, cuando mis amigas empezaron a consumir droga, a mí me ofrecieron. Y yo le decía, no, yo no tengo dinero para comprar eso tan caro. Ellas me decían, tranquilas, nosotras le damos, usted siempre le hemos dado todo. Y yo nunca pude. ¿Por qué? La oración de mi mamá. ¿Ustedes se imaginan a los 13 años yo bien pobre y drogadita? ¿Dónde estaría ahorita? No estaría, porque muchas de mis amigas murieron en sobredosis. Muchas de mis amigas en el camino de la vida me enteré que habían muerto por sobredosis. Pero a los 16 años, en una presión terrible de mi ambiente, de amistades, a los 16 años conocí mi único novio y me enamoré. Mis amigas me hablaban que ya había llegado el tiempo, porque yo les decía, yo no me voy a acostar con nadie, sino a la persona que yo ame. Y cuando ellas saben que tengo novio, no quería que ellas se enteraran, pero un día mi novio fue a recogerme al colegio y se enteraron, se me acabó el tiempo, era ya. Ellas me enseñan, me dicen cómo planificar seguro, me dan un montón de píldoras que empiezo a tomar y me dicen que 2 preservativos me iban a hacer invencible, que nada me iba a pasar. A los 16 años tengo mi relación prematrimonial con tal tristeza. Cuando me entero el primer mes, no me viene el periodo. Me asusté terriblemente. Voy y le digo a mis compañeras, tengo retraso. Ellas me dicen, eso no es nada, es porque usted es la primera vez, no va a pasar nada. Y después, al segundo mes, sigo con retraso. Y entonces mi cuerpo empieza a cambiar, mis senos empiezan a cambiar y yo ya siento que dentro hay una vida. Y empecé en un susto, en un pánico. Estoy embarazada, ¿qué voy a hacer? Mis amigas me dicen, tranquila, no es nada, Gloria. El ginecólogo que nos ha hecho los abortos a nosotros es muy bueno. Y nosotras vamos a hablar para que usted le deje más barato, porque como usted no tiene dinero, pero no pasa nada. No pude volver a dormir, hermanos. A los 16 años no pude volver a dormir. Era una angustia, ¿qué voy a hacer? Todo se me nubló, todo se nubló. Yo, qué horror. Y yo decía, ¿quién dijo que eso era rico? Esto es terrible, es una pesadilla. ¡Qué angustia! Y cuando yo me quedé callada en silencio esperando a ver si no era verdad, pero sabía que era verdad, que estaba embarazada. Cuando tengo 3 meses de embarazo, estoy tan asustada
ya mi bebé se empezó a mover. Y yo empecé a sentir mucha ternura. Y empecé a amar a ese bebé. Y no me atreví a contarle a mi novio que estaba embarazada. Pero al 4.º mes ya se empezó como a mover mucho. Y ya empezó a notarse un poquito en mi ropa. Entonces le cuento a mi novio. Tenía la esperanza que me dijera: no importa, Gloria, no importa, nos vamos a casar, vamos a salir adelante. Y yo llevaba 3, 4 meses ya sin dormir y en una angustia terrible. Cuando me dice: Gloria, ¿cómo puede estar embarazada si nos cuidamos tanto? No es posible. Y en una vez imposible que esté embarazada. Yo le decía: estoy embarazada. Ya el bebé se mueve. Y le dije: ¿quiere tocar? Y le puse la mano aquí y el bebé se movió. Y él saltó la mano y se asustó. Me dijo: no hay nada que hacer, no se puede, Gloria. Usted es una niña de 16 años. Y no ha estudiado, estamos estudiando. Usted es un niño, yo soy un niño de 17. No hay nada que hacer, hay que abortar. Hay que abortar. Cuando me dijo eso sentí que se me hundía el mundo. Sentí tanto dolor, pero era muy cobarde, no sabía qué hacer. Tenía tanto miedo. Y lloré, y yo decía: no. Y me decía: sí, Gloria, no podemos acabar la vida. ¿Saben qué? Toda la vida me quejo, me duele de haber sido tan cobarde, porque no fui capaz de luchar por la vida de ese bebé. El ginecólogo, donde vamos, me dice: no es nada, porque yo lloraba y lloraba y lloraba. No es nada. Y nos dice: ¿en cuánto nos va a dejar? Nos rebajó a la mitad. ¿Sabe cuánto costó la vida de mi hijo? El precio de una vaca. Porque mi esposo tenía una finca y le tocó vender una vaca. Y el valor del precio de la vaca fue lo que le cobraron por el aborto. Cuando yo entré a la sala de abortos, hermanos, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y no podía parar de llorar. Es muy doloroso. Es demasiado doloroso. Yo no sé quién dice que el aborto está bien, es que no entiendo. ¿Por qué decimos eso? Si es que duele el alma. Porque cuando a mí me hicieron el aborto, salí muerta. Me empecé a odiar la vida. Perdí sentido, perdí la paz. Ya no hubo más sueños tranquilos, más nunca. Se murió la alegría. Se murió la alegría. ¿Y saben qué me mostró nuestro Señor? ¿Qué pasó? En el libro de la vida uno ve las cosas como la ve Dios. ¿Saben qué me mostró el Señor? Cómo mi hijo fue llevado al matadero, a la mesa de sacrificio, la camilla donde aborté. Cómo el médico, a quien Dios le da el don de defender la vida, de luchar por la vida, con esos ojos inyectados de fuego, con esa frialdad, como él metió unas pinzas buscando así y encontró la pierna de mi bebé. Y lo primero que hizo fue cortarle una pierna. Y yo lo vi allá y oí cómo gritó mi bebé. Y gritó tan duro que toda la humanidad se estremeció. Toda la creación se estremeció. Y Jesús lloró. Ahí Él está vivo y presente. Y lloró. Y lloró. ¿Cómo lo descuartizaron? Por eso yo no podía volver a dormir. Claro, después de ese sacrificio humano. Y cómo el demonio, Jesús lloró y Dios me mostró lo que yo no había visto. El demonio, por cada bebé que uno asesina, con su sangre, la sangre inocente de ese bebé, libera de los abismos demonios de apostasía, satanismo, homosexualismo, lesbianismo,
La gente ya no cree, ya no quieren a Dios, quieren vivir esclavizados de los instintos, ha bestializado a la mujer. Como por todas partes el enemigo dice, tiene derecho a ser feliz, disfruta de la sexualidad. El enemigo nos ha dicho que el ser humano son un par de genitales y que venimos a gozar de los genitales y se acabó. Y que si no te funciona el goce, busca otro y otro y otro, porque nos ha bestializado y nos ha hecho esclavos de los instintos. ¿Por qué? Porque necesita sacrificio humano. Tanto poder tiene el demonio por cada bebé que se asesina, que ya la mayoría de gente dice que el diablo no existe y que el infierno no existe. Yo decía que eso era mentira. Yo decía que eso eran invenciones de los curas. Y maté a mi hijo y me morí. ¡Qué terrible! Y para rematar, me sentía tan horrible conmigo, tan culpable, y sin embargo nunca me acerqué al sacramento de la confesión para que Dios me perdonara, porque a pesar de tan horrible pecado, tan terrible pecado, Dios lo perdona. Dios lo perdona en el sacramento de la confesión. Dios lo perdona. Y yo no fui. Yo simplemente me empecé a envenenar con todo ese veneno y con todo ese dolor a diario, con ese dolor tan grande de haber matado a mi hijo, de haberlo vuelto nada. ¿Saben qué fue lo triste, hermanos? Que el pecado enferma la mente, enferma el interior, se descompone. Tanto así que yo llegué a ser una mujer que defendía la liberación femenina. Y yo le decía a las mujeres, no sean bobas. Si ustedes se casan y le ponen los cuernos, desquítense. Cuerno por cuerno, cacho por cacho. No, porque la mujer siempre tiene que ser la que se aguante. Porque a la mujer la tienen que pisotear siempre. Y empecé a defender todo esto. Empecé a defender la liberación femenina, que las mujeres vivieran promiscuas. Empecé a destruir muchos matrimonios, destruir muchos hogares. ¿Y saben qué fue lo más impresionante? Cómo invitaba a mis amigas a que fueran promiscuas. Y me encantaba que me contaran cómo le ponían los cachos al marido. Pero yo nunca hice eso. Nunca. Siempre fui de una mujer de un solo hombre. Mi único novio, mi esposo. Y sin embargo destruí tanta gente. Me volví un excelente trabajador del demonio. Aconsejaba después a los jóvenes que tuvieran muchas relaciones, que gozaran la vida, que no pasaba nada. Y cómo podía tener la desfachatez de decirle que siempre usaran preservativos, cuando a mí el preservativo no me sirvió. Y sin embargo, era tan descarada que le decía, eso sí, cuídense. ¿Saben qué? Me mostró el Señor cuántas vidas desgracié, cuántas personas maté, cuántos bebés asesiné. Y cuando yo hice mi aborto, el médico, el ginecólogo me dice, mira Gloria, mira, para que no vuelvas a tener que hacer un aborto, voy a ponerte un DIU, dispositivo intrauterino, y no vas a volver a tener problemas. Ustedes se imaginan cuando yo me voy de la clínica de aborto y empezó a salir semejante cantidad de leche de mis senos, yo lloraba. Siempre veía a un niño y decía, este niño tiene un mes, así estaría mi bebé, sería niño, sería niña. Siempre me acompañó eso, porque es algo que nunca se puede olvidar. Cuando usé el dispositivo intrauterino, después me casé con mi esposo, mi novio que era mi esposo. Hicimos un hogar desastroso, hermanos, desastroso. Nos casamos por la iglesia,
pero no porque estuviéramos amando a Dios, sino por salir en la prensa, por lo linda que es la ceremonia católica, y además que mis padres nunca me hubieran permitido casarme si no fuera por la iglesia. Pero el Señor me mostró, cuando nos vinimos a casar, aquí entramos 2 y salimos 3, porque Jesús se hizo parte de nuestra vida, nos unió, quedamos en una unidad, no lo separa nadie. Ahí en el libro de la vida vi lo sacramental, lo grande que es el amor de Dios expresado en los sacramentos. Pero el hogar que hicimos fue horrible, hermanos, porque todo lo hicimos al revés. Primero la relación prematrimonial, luego el asesinato. Cuando nos casamos fue terrible, terrible lo que vivimos, porque yo ya era feminista y él era machista. Hicimos una guerra a muerte en nuestro matrimonio. ¿Y saben qué es lo más triste? En toda mi experiencia de dispositivo intrauterino, yo duré 6 años con el dispositivo intrauterino, y como mi hogar estaba tan desastroso, pienso que me va a salvar el matrimonio tener los hijos. Y voy a los 6 años para que me quiten el dispositivo intrauterino, y tengo 2 hijos, una niña y un niño, 6 años después. Y fue muy triste para mis hijos, porque el Señor me mostraba mis hijos en cuna de oro, porque los 2 salimos a trabajar y a darle de todo a nuestros hijos, pero ni mi esposo era capaz de ser papá, tal vez por la herida del aborto, ni yo de ser mamá, porque yo no los dejé. Me iba a las 5 de la mañana al gimnasio hasta las 9 de la mañana, a las 9 entraba a trabajar, y después salía de trabajar a las 5:30 y me iba a la universidad. Salía a las 10 de la noche. Como mi esposo se quedaba tomando con sus amigas, con sus amigos, yo con un grupo de amigas me quedaba tomándome una copita o 2. Llegaba a las 11 a mi casa. Mis hijos nunca nos veían, ni a mi esposo ni a mí. ¿Saben quién educó a mis hijos? ¿Saben cómo le dijo el Señor a mis hijos? Tus hijos con padres electrónicos, televisor, computador y juegos de video, fueron los que formaron a tus hijos. Tus hijos huérfanos de padre y madre. Te fuiste a conseguir dinero y cosas para tus hijos, pero tus hijos no conocieron el amor. No conocieron el amor. No conocieron el amor de una mamá, el amor de un papá, ni la presencia de una mamá y la presencia de un papá. Por eso mis hijos no pensaban sino en ellos mismos, encerrados en sí mismos, en divertirse, en gozar, en el juego de video, pero no tenían amor. Y si no tenían amor, ¿cómo iban a amar a Dios? El Señor me mostró, mi esposo y yo matamos a nuestros 2 hijos, los 2 vivos, porque tuvimos 2 hijos que en primer lugar no solucionaron el matrimonio, y en segundo lugar se levantaron en una soledad impresionante, impresionante, mis hijos. Y ¿saben qué, hermanos? Con el dispositivo intrauterino, de vez en cuando me daban unas hemorragias tan grandes y unos coágulos terribles. Una mujer conoce su periodo y uno sabe cuál es su periodo normal, pero eran unas hemorragias que no me paraban con nada y yo tenía que ir al ginecólogo, y el ginecólogo me decía, mira, no te preocupes, es que seguramente no estás aceptando el dispositivo. ¿Saben qué me mostró nuestro Señor en esas hemorragias? Me mostró niños fecundados que no se pudieron implantar. No solo maté a ese hijo, sino que maté muchos hijos. Y yo no podía decir que no sabía que el aborto lo ocasionaba el DIU, porque la iglesia lo había gritado a todo el mundo, lo ha gritado al mundo entero. Dios me mostró los bebés que maté. ¿Y saben qué pasó la primera vez que yo aborté? La primera vez que yo aborté, fui excomulgada del corazón de Cristo.
me salí, por eso quedé en una tristeza y en una amargura terrible. Como nunca me confesé, jamás volví al corazón de Cristo. ¿Qué me mostró Dios en el libro de la vida? Que de los 10 mandamientos, 10. Mi relación con Dios, dinero, prosperidad. Y salía de misa y me iba a que me adivinaran cartas, me pusieran las cartas astrales, poder de la mente, meditación trascendental, y el demonio me confundió totalmente. Cerró mi mente y mi intelecto. Y empecé a decir que yo era feliz porque vivía tomando y bailando y oyendo música, y estaba anestesiando mis sentidos. El dolor de un Dios que ama tanto. ¿Saben qué, hermanos? Hasta los 13 años yo era feliz. Cuando yo pequé, después Dios me mostró mi alma sucia, terrible, y me fui a confesar. Del corazón del sacerdote hay una herida. Esa herida es una herida de amor a Dios. Aman tanto a Dios que se niegan una vida propia por amor a Dios y se entregan a Dios, y de ese amor entre el sacerdote y Dios nace la entrega a nosotros, su sacerdocio. ¿Y saben qué, hermanos? Todos esos abortos están volviendo a la humanidad, nos están volviendo a nosotros imagen y semejanza de la bestia. Imagen y semejanza a la bestia. Unos malditos. Un país que tiene el aborto es un país maldito. Y es maldito el que vota sí, es un maldito. Porque cuando vota sí, todos los abortos son sobre sí, de todos los niños. Y Dios le va a mostrar cada bebé que hemos matado con el sí. O cuando no hemos votado porque decimos que no es nuestro problema, también uno es un maldito. Porque Dios es la vida, no es un Dios de muerte, es la vida. Solo no es maldito en un país los hijos de la madre. ¿Cuál madre? La iglesia, los que defienden la vida. De resto todos son malditos. Y yo hice mucha propaganda en mi país. Aconsejé tanto a la gente que abortara y gasté recurso propio, dinero propio a favor del aborto. Pero todo ese aborto, cuando Dios nos mira, ¿saben qué ve? La generación más perversa de todos los tiempos. No ha habido generación más perversa. Desde 1966 hasta ahora, la mujer que ahora es tan inteligente, tan trabajadora, tan estudiosa, compite con los hombres, maneja estados, empresas, construye países, y tan inteligente, y nunca la humanidad se había llenado de tanta sangre derramada. Ni siquiera todos los tiempos de los hombres, de antes de 1966 hacia atrás, había visto Dios tanta muerte como la de ahora. ¿Ustedes se imaginan en cada segundo cuántos abortos hay? ¿Y en un día cuántos? Eso es lo que ve nuestro Señor cada vez que nos mira. Él ve una construcción terrible, una construcción pavorosa que estamos haciendo esta humanidad. Esa construcción no está hecha de ladrillos, sino de cada bebé abortado. Y son millares y millares el castillo, palacio que le tenemos de lujo al diablo, porque son sacrificios satánicos, póngalo como lo ponga. Ahora somos más bestias que antes, porque hace muchos años la gente sacrificaba a los hijos a los demonios, pero no conocían de Cristo. Ahora conocemos de Cristo y matamos a nuestros hijos. Pues todos esos abortos y todo ese poder del demonio tiene una misión: destruir a los sacerdotes. Cuando yo decía, esos sacerdotes son homosexuales, son depravados, me decían, ¿con qué autoridad moral tú, mujer abortista,
Te hacías Dios para juzgar a mis ungidos. Me decía, son de carne. Pero la santidad de un sacerdote me responde la comunidad donde entrego ese don. Tú nunca oraste ni ayunaste por la santidad de ellos. Lo hubieran protegido del ataque del enemigo. Los odia. ¿Por qué? Porque en sus manos se consagra el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso. Porque cada vez que hay una Eucaristía, el cielo y la tierra se van acercando. Y un día se van a unir. Y las tinieblas que están entre el cielo y la tierra van siendo comprimidas. Y un día las tinieblas desaparecerán. Y seremos libres del pecado en la segunda venida de Jesús. Por eso el diablo le va quedando menos tiempo. Y entre menos tiempo más bestializa la humanidad. Antes los hombres se salvaban por la santidad de las mujeres. Hoy en día el demonio nos ha tomado a las mujeres para defender el aborto. Imagínense yo defendiendo el aborto después de que no me pude recuperar nunca del aborto. ¿Pueden creer eso? Y aconsejando abortos cuando yo quedé tan destruida con el aborto. Abanderando la destrucción de la humanidad. Meterse contra un hogar es meterse contra la Santísima Trinidad. Y vivir sin Dios es una eternidad sin Dios. Pues ¿saben qué me mostró el Señor ya para terminar? Cuando yo me fui a confesar, ¿saben qué es un confesionario? Por eso el diablo nos dice que no hay que confesarse con un hombre pecador, porque el diablo no es bobo. Un confesionario es un lavadero de almas. No se lava con agua y jabón, sino con la sangre de Jesús. Mi alma llena de pecado, maloliente, putrefacta. Cuando me venía a confesar con dolor, del corazón del sacerdote sale Jesús. Es Jesús quien limpia el alma. Es Jesús. Y sale de la herida de amor de un sacerdote. Entraba en mi alma con una ternura, con un amor tan grande, y cada pecado confesado me lavaba con su sangre y me dejó mi alma limpia como la nieve, limpia, limpia, limpia. Y yo quedaba en paz, libre, uy, qué rico cuando me confesaba. Después no, ya empecé a ver pecados afuera. ¿Saben qué muestra el Señor cuando hay un sacerdote homosexual o que ha violado? A nosotros nos muestran. Ustedes, comunidad pervertida y perversa, hundieron mi sacerdote en sus abortos. Porque todos esos demonios que van saliendo no solo vienen a destruir la humanidad, sino que se vienen contra un sacerdote, a hundirlo a la más profunda degradación. Porque un sacerdote en un pecado es un escándalo, porque el odio del enemigo es que le da mucha rabia que Jesús se haya quedado ahí, que esté ahí, y que de ahí, de su corazón herido de amor, se derrame el Espíritu Santo para toda la humanidad. Y le da mucha rabia al demonio que Dios nos ame tanto y que nos ruegue tanto, porque por pecador que sea el hombre, hasta el último instante Dios está rogándole, el Todopoderoso rogándonos a nosotros para que nos convirtamos, para que volvamos a Él, para que no demos frutos de maldad sino de amor. ¿Ustedes se imaginan aquí qué pasa? Un milagro de amor. Uno ve a un sacerdote y no es el sacerdote, del corazón del sacerdote es Jesús quien da la Eucaristía. Es Jesús, no es un hombre. Es Jesús, y de su corazón sale Jesús, y Él es el que se ofrece al Padre. ¿Y saben qué? Uno dice, hace 2000 años crucificaron a Cristo para nuestro tiempo, pero Dios no está sometido al tiempo. Todo en Él es eterno. Y aquí venimos todo el pueblo a su crucifixión y Él clamando al Padre por nosotros. Cuando el sacerdote dice, esta es mi carne,
Jesús saca su corazón palpitante y lo pone ahí en la patena y llena de sangre ese cáliz de su sangre. Y en esas manos del sacerdote son las manos de Cristo. Y en las manos de Cristo, las manos de Papá Dios. Y en las manos de Papá Dios, ahí llama al pueblo. Y el pueblo sube, mire, van subiendo al encuentro con Cristo. Dios ha bajado. ¿Con qué? Papá Dios. Con sus ángeles, sus santos, la Virgen, todo el cielo a adorar a Dios. Las almas del purgatorio. Todo. Es un momento de comunión. Y aquí nos encontramos con la carne y la sangre de Cristo. Pan bajado del cielo para tener vida eterna. ¿Alguien ha pensado que es comer la carne de Dios? A mí me preguntaron, ¿qué tesoros espirituales traes? Mis manos iban vacías. Y me dicen, ¿de qué te sirvió tus apartamentos, tu consultorio, tanto culto a tu cuerpo? ¿Te pudiste traer el polvo de un ladrillo aquí? Es cuando me dicen, todo lo que tú tenías, lo tenías en bendición. Mucho se te dio, muchas cuentas se te preguntan. De cada grano de arroz que yo boté, le di cuentas al Señor. Me preguntaba por el hambre del mundo, por la pobreza del mundo, por los enfermos, por los sufrientes, por los secuestrados, por las niñas violadas. Me decían, tú hubieras orado, a esa niña no se hubiera violado, este joven no se hubiera suicidado, si tú hubieras sido dócil al Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan el dolor de pasar uno por la vida destruyendo y arrasando la obra de Dios? Y me dicen, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Talentos. Se me había olvidado que tenía alma, mucho menos que tenía talentos. Y mucho menos que venía a cumplir con la obra del Señor. Y es cuando me dicen, tu muerte comenzó cuando dejaste de amar a tus hermanos. Cada palabra que dije, le di cuentas al Señor. La lengua es muy asesina. Cada vez que me burlé de alguien, le di cuentas al Señor. Cada vez que maltraté a alguna persona, le di cuentas al Señor. Cada vez que yo humillé, le di cuentas al Señor. El Señor me mostró qué huella dejé en cada persona con la cual conocí. Y cómo mi pecado no se quedó en mí. Cuando yo caí en la brujería, y entonces ese cuento es muy rico, caer en la brujería, en adivinación, y nadie se imagina lo terrible que es eso. Que los astros, que si tú eres de Géminis, que si tú eres Sagitario, que si tú estás allí, que si tienes poder mental, ya cuánta gente me llevé. A mis hermanas, a mis familiares, a mis pacientes, y ellos a cuántos me llevaron. Y todo eso termina alejando a la gente de Dios. Le ponen a un dulce para hundirlo en las tinieblas. ¿Cuánta gente dañé? Qué dolor, hermanos, qué dolor tan grande, qué dolor tan grande. Cuando se cerró el libro de mi vida, ¿saben qué me mostraron? El matrimonio, ¿cómo lo ve el Señor? Decía, el matrimonio es un rosal y yo su jardinero. Lo cuido yo. Y el enemigo odia mis rosales, los matrimonios, y busca cómo destruirlos. Pero si están fundamentados en mí, si yo soy su jardinero, se estremecerá el rosal, pero no lo arrancará. El matrimonio, y decía, y sus hijitos, los ojitos de ese matrimonio son unas rositas. Y yo cuido de sus rositas. Y el enemigo viene con sus tormentas, sus pasiones, en sequía, sol, viento, a querer destruir las rositas. Pero si yo soy el jardinero, las rositas perderán pétalos, pero el enemigo no destruirá ninguna de sus rositas. Ese es un Dios que ama, que quiere la salvación, que ruega. Cuando se cerró el libro de la vida, qué dolor cuando veo las consecuencias de mi pecado.
¿cuántas almas destruí? Es que no fue solo la mía. ¿Cuántas? Y se cierra el libro de la vida y yo empiezo a pedirle a todos los santos que me salven. Cuando se me acaban todos los santos y veo que no hay nada que hacer por mí, levanté los ojos y me encontré con los ojos de mi mamá que me quiso llevar por el camino de Dios. Y yo loca, pasada de moda, la mamá de Pedro Picapiedra, que llegué a odiar a mi madre. Mi mamá levanta los 2 dedos arriba y me señala. Yo no sé qué vi, pero saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. Y vi un momento muy hermoso en mi vida, cuando una paciente me dice: doctora, usted es una mujer materialista y usted cree que el poder del mundo y del dinero le alcanzan todo, pero es mentira. Usted un día lo va a necesitar. Cuando usted esté en un inminente peligro, cualquiera que él sea, pídale a Jesucristo que la cubra con su sangre, que él nunca, nunca la va a abandonar, porque él pagó un precio de sangre por usted. Y yo con ese dolor le clamé a nuestro Señor: Jesucristo, ten compasión de mí, Señor, perdóname, dame una segunda oportunidad. Y ese fue el momento más hermoso, porque Él baja en esa luz, me saca de ese hueco, me pone en esa parte planita y me dice con tanto amor: vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad, pero no por la oración de tu familia, sino por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre, que han llorado y han clamado por ti. ¿Saben qué vi? El gran poder de la oración de intercesión. En las noticias de mi país salió, en la prensa y en la radio, y mucha gente oró por mí. La Virgen María recogió en la mano izquierda las oraciones del pueblo colombiano, como unas llamitas era la oración, y en la derecha la de los santos, e intercedió por mí. Pero ¿saben por quién estoy yo aquí? Por el más pobre de todos, un campesino muy pobre, analfabeta, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con su cosecha quemada y sin pan en su mesa, sufriendo por la guerrilla que le estaban pidiendo al niño mayor. La guerrilla en mi país, a los campesinos le quitan los niños de 9 añitos y los enseñan a matar. Si el campesino no tiene con qué pagar, le quitan los hijos para que sean asesinos. Y al campesino le estaban pidiendo su hijo. Y el domingo bajó caminando lejísimos con sus 2 hijos y su esposa. ¿A dónde iban? A misa. Cuando el campesino llegó a un caserío donde se hace la misa, tan pronto entró donde hacían la misa, puso su frente aquí y dijo: Señor, yo te amo. Y empezó a decir: gracias, Señor, gracias por la vida, por la salud, gracias por tu amor. Yo nunca le di gracias a Dios. Y empezó a decir este campesino: Señor, yo te pido para que Colombia sea buena, para que se convierta, para que te ame. Te pido que el mundo se vuelva bueno, Señor, que te ame, que te busque, Señor. Cuando el campesino salió de la iglesia, después de la misa, compró panela. La panela se la envolvieron en media hoja del Espectador. La panela es una bebida de caña de azúcar. Y en el centro de la panela estaba mi foto quemada. Cuando el campesino ve la foto, se conmovió y lloró. Y no sabía leer, y lee la noticia con esfuerzo. Cuando él ve la noticia, se postra en el piso y hace la oración que me tiene aquí y le dice: Señor, ten compasión de mi hermanita. Señor, sálvala. Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te
prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa, pero salva a mi hermanita, Señor. ¿Se imaginan este campesino? No tenía con qué comer y ofreció atravesar una ciudad por mí. Le dijo: adiós, papá. A mí me dijo hermanita. Estremeció el corazón del Señor ese campesino. A él le debo estar aquí, a él. Él lo señala y dice: y es que eso es amor al prójimo. Y es cuando a mí me da una misión. Es una misión que llevo 11 años andando por muchos países. 11 años he estado en congresos con 10,000 personas, con 1,000, con 100. Yo no sé qué va a hacer Dios cuando yo voy a cualquier parte. Yo solo voy a contar el mismo regalo que me dio Dios, porque es una misión. Me dice: esto no lo vas a repetir 1,000 veces, sino 1,000 veces 1,000. Y hay de aquellos que oyéndote no cambiaran, porque van a ser juzgados con más severidad, como lo vas a hacer tú en tu segundo regreso, mis ungidos o cualquiera de ellos, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y yo les digo esto, hermanos, esto no es una amenaza. ¿Saben qué es esto? Es un Dios enamorado, un Dios que ama, que busca, que ruega. Me dio una segunda oportunidad. Es la segunda oportunidad de ustedes, hermanos. Les está prestando un espejo, mi vida. Mi esposo, 49 años, no sufría de nada. Hace 4 meses, en la mañana estaba bien y en la tarde estaba muerto. Se murió. Esa es la realidad que tenemos. Pero yo tengo mucha paz porque sé que mi esposo está gozando del amor de Él. Se convirtió, se confesó, empezó a buscar a Dios, a un Dios de amor. Empezó a comulgar y de esa experiencia de amor con Dios dejó de ser alcohólico, dejó de fumar y empezó a llenarse de mucho amor para los hijos. Tan así que cuando yo salía a muchas partes del mundo, él se quedaba como una gallina cuidando a los hijitos, a sus hijitos. Qué bonito tener la paz en mi corazón de saber que Él está ahí. Pero hermanos, lo único seguro que tenemos es la muerte. Y en cualquier momento estamos dando cuenta a Dios. Una vida sin Dios, una eternidad sin Dios. El diablo y todo eso es lo de menos. No hay tormento más grande que perderse uno el amor de Dios. Hermanos, Dios los ama. Dios los ama, Dios los ama, Dios los ama, Dios los ama. Dios los ama. Los quiere en el cielo. Por eso pagó con su vida hasta la última gota de su sangre. Porque nos ama. No hemos nacido para el odio, para el mal, para el egoísmo, no. Hemos venido a amar a Dios. Dios los bendiga. Cuenten con mis oraciones. Todos los días oro por todas las personas que escuchan el testimonio. Y confío en Dios que ustedes y yo hagamos un camino de conversión y de regreso al corazón de Dios, de corazón de Jesús. Nos vemos en el cielo. Dios los bendiga a todos. El aplauso para el Señor. La gloria es para Él. Francamente, el testimonio que Gloria nos ha dado a todos
me ha impresionado muchísimo. Es un testimonio sencillo, es un testimonio auténtico. Se ve una mujer que cuenta la verdad. No, en su exposición no hay mentira, hay sinceridad, hay una franqueza tremenda, hay una fuerza interior además extraordinaria que nos llega, es decir, nos llega a todos cuando la oímos. La conferencia que ha dado Gloria Polo me parece una cosa grandiosa, porque oye, es trascendental. Una persona que no se da el caso esto todos los días y que pase una muerte y que vea algo del más allá, es un testimonio de que existe el más allá, ¿no? Pues que con solamente practicar los mandamientos de la ley de Dios, de conciencia, ya estaba arregladito el mundo. Me ha parecido absolutamente extraordinario el testimonio de Gloria Polo. Es una vivencia magnífica que nos permite acercar nuestros corazones a Dios, que nos permite orientarnos por el camino de la fe, por el camino de la conversión, para llegar, como dice ella, para llegar al cielo y para llegar al sitio donde nos corresponde, estar junto a Dios, estar con el amor de Dios. Pues a mí verdaderamente me ha impactado muchísimo este testimonio, porque nosotros vivimos pensando que no nos vamos a morir nunca, y verdaderamente, como ella ha dicho, su marido se ha muerto hace 4 meses sin tener nada de ninguna enfermedad ni nada. No somos conscientes de la gran importancia que tiene que nuestra vida pertenece a Dios y que somos propiedad de Dios, que la vida y la muerte, la salud y la enfermedad pertenecen a Dios, y hasta que no nos concienciamos de eso y hasta que alguien no nos viene a hablar de estas realidades, que son realidades pero que no las vemos de manera tangible, muchas veces no somos capaces de reaccionar. Pues el testimonio de Gloria Polo ya lo conocía yo por internet y me ha parecido formidable, tener una suerte, es una suerte tremenda el haberlo podido presenciar aquí. Soy profesor y allí de donde yo vengo intento que mis alumnos vean también el vídeo, porque todos ellos están engañados por la basura de la televisión de hoy en día, por las nuevas modas, por la marcha, y están todos confundidos y los pobres viven ciegos.